¿Cuántos de ustedes saben que Adán y Eva tenían el privilegio de caminar y Dios se les manifestaba al aire del día? ¿Aló? Y la Biblia dice que esa era una comunión tan libre, tan espontánea, que Adán y Eva se sentían muy bien. Pero un día de esos, la Biblia cuenta que no hicieron caso de cierta prueba que Dios les había dicho, comieron del árbol, del fruto del árbol que no debían comer, y luego dice la Biblia, oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, como era costumbre, y el hombre y su mujer, número 1, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y fíjate la respuesta, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero si el Señor se paseaba todos los días, lo llamaba Adán, Eva, y estaban ahí, heme aquí, Señor. Y eso yo me imagino que era tremendamente extraordinario. Y ahí no había miedo. Pero cuando desobedecieron algo que Dios dijo, oí tu voz, sí, Señor, la oí, pero tuve miedo. Hoy muchos aquí van a tener miedo como Adán, pero no importa dónde estás escondido, Dios, su voz va a penetrar y te va a sacar de allí, porque lo que Él quiere es que tú tengas temor de Él para romper esos miedos que te van a seguir desbaratando. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y ahí es donde el bandido dice, la mujer que me diste. Y la mujer que no tenía, por eso las mujeres son bien astutas, ¿no? La serpiente, Señor. La serpiente fue. Y la serpiente fue descubierta. El Señor, al final de cuentas, en su justicia, maldijo a la serpiente, pero no dejó a Eva y a Adán sin las consecuencias de aquello que habían hecho. Los perdonó, los cubrió de pieles, pero le dijo, ahora comerás con el sudor de tu frente, el trabajo se te hará fatigoso, y tú darás a luz con el dolor del vientre. Las cosas se pondrán difíciles. Eso es lo que les dijo el Señor a ellos. Crecerá la hostilidad en contra de ti. Entonces usted se puede dar cuenta que la palabra miedo en la Biblia aparece por primera vez cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero ¿por qué tenía miedo si esa misma voz le había dicho, de todo puedes comer, ponle nombre a los animales, de todo lo que hay aquí come, menos de esto? Quiero que me obedezcas, porque el verdadero temor de Dios es obediencia. Y cuando esa obediencia está en nuestras vidas, van a venir momentos en los cuales se nos va a seducir a no obedecer. Esa misma voz maligna que dice, con que Dios te ha dicho que si comes, le dijo, no, sino que vas a ser como Dios, sino que Él no quiere que seas Dios. Eso significa, Él no quiere que tú manejes tu vida como te da la gana. Y efectivamente, Dios no quiere que manejes tu vida como te da la gana. Dios quiere que manejemos nuestras vidas alineados con Él, con lo que Él ha determinado. Y hay cosas que Él ha determinado para nuestro bien, que le dan consistencia, coherencia a nuestra manera de pensar, de sentir y de hacer las cosas. Dios ha dado dones
muy especiales que son los dones del Padre, donde cada uno tiene vocaciones. Unos son dados al arte, al deporte, a la arquitectura, a la medicina, a diversas ingenierías para el desarrollo humano. Otros son dados a hacer de servicio, y son dones. Ese potencial usted tiene el deber de desarrollarlo, pero el Señor nos dice: desarrolla todo lo que yo te di, todo lo que te caracteriza, pero hazlo bajo mis principios. Y la voz del enemigo siempre será: haz lo que tú quieras, como te da la gana. Con que Dios ha dicho que si comieres morirás. No, lo que Él te está diciendo es que no hagas tu vida como te da la gana. Porque cuando tú hagas tu vida como te da la gana, serás como Dios. Diablo mentiroso, Dios tampoco hace lo que le da la gana, porque Él es coherente consigo mismo. Por eso es santo, santo, santo. Alguien diga aleluya. Esta experiencia en la vida de Adán y Eva aparece como una consecuencia de la desobediencia del hombre. Diga conmigo: el miedo es consecuencia de la desobediencia del hombre y de la mujer. El Señor le dijo: ¿acá no será que has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El miedo es un termómetro que mide la relación entre el ser humano y su creador, o entre el ser humano y la creación, o entre el ser humano y su prójimo. El miedo mide esa relación con Dios, con la creación y con el prójimo. El miedo también mide la relación del ser humano consigo mismo. Cuanto más pecados hay, más conciencia culposa tenemos dentro de nosotros. Y de acuerdo a los grados, o te vuelves cínico o te vuelves paranoico. Paranoico es pensar que todo el mundo nos quiere hacer mal. Pero a veces todo eso no es otra cosa sino una carga de mala conciencia y de miedo acerca de nosotros mismos. Y el paranoico piensa que echando a la borda todo, mandando a la borda todo, así, no me interesa, cree que está bien, pero al final de cuentas tiene un ser totalmente, es disfuncional consigo mismo, dentro de sí mismo, está resquebrajado. Entonces, miedo implica la falta de relación con aquello que es objeto del miedo. Diga conmigo: miedo implica falta de relación con aquello que es objeto del miedo. Te lo explico de esta manera: si tú le tienes miedo a Dios, no lo conoces. ¿Quieres conocerlo? Lo invocas, sabes que hay un Dios, y normalmente la idea que todos tenemos es que me va a castigar. Y para que no me castigue, mejor le doy un cultito. Le hago su fiestita al santo tal para quedar bien con Dios. O le prendo una velita a este. Son diversas formas que expresamos, pero más por miedo. No dudo que en algunos haya cierto nivel de devoción que tiene una forma de explicarse, pero mayormente es temor. Y si no, cuando viene un terremoto, un temblorcito de 6, 7 grados. Yo he visto hermanos que vienen a la iglesia que cuando salen en uno de 6, 7 grados, se les sale todo. He visto creyentes que cuando suben a la montaña rusa y sube la parte más alta y cae, Virgen María, gritan. Porque como se les sale el alma. Porque está ubicado algo de miedo, miedo a morir. Fíjese que cuando Adán y Eva pecaron, ya no reconocieron la voz del Señor como la voz de salvación, la voz de liberación, sino tuvieron miedo. Es decir, cuando Adán y Eva dijo, oí tu voz y tuve miedo, estaban diciendo, ¿quién eres? No te conozco, te has vuelto extraño para mí. Aquello que yo no conozco representa
para mí potencialmente un peligro o puede ser una oportunidad. Por lo general, los seres humanos tendemos a distanciarnos o a escondernos de lo que para ellos representa peligro. Este aspecto del miedo lo convierte en una emoción desagradable. Miedo implica distancia, peligro, corte de relación. El miedo es una emoción desagradable que los seres humanos tratan en lo posible de evitar. Fíjense cómo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, para que usted vea la diferencia. El mismo diccionario hace la diferencia entre temor y miedo. Cuando define temor, lo define de esta manera: pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Eso es temor. Pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Eso es temor. Pero miedo es perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, o recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo malo o algo contrario a lo que desea. Entonces, el miedo es una perturbación angustiosa. Si toda tu relación te perturba angustiosamente, no estás en el verdadero temor de Dios, y no estás en algo que tú crees que te va a caer mal, algo está esperando el que tiene miedo, que te va a dar duro y te vas a deshacer. Alguien me preguntó en estos días, después que hemos fallado a Dios con algo grave, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que Dios vuelva a tomar nuestras vidas? Me hizo la pregunta, ¿cuánto tiempo? Y eso denotaba miedo, de que tal vez ya Dios no quiera. Tal vez. Entonces le dije, no conoce las Escrituras. No tiene que pasar ni un tiempo para que Dios vuelva a tomar tu vida. Solo necesitas verdadero arrepentimiento. ¿Aló? Y después me dijo, no, pero es que cuando uno hace eso es como empezar de nuevo. Y de verdad tenemos que empezar de nuevo. Esa es la mentira que el diablo pone en nuestra mente. Caíste y ahora empiezas de nuevo. Lo que va a empezar es una restauración que es diferente a empezar de nuevo, porque nadie que ha tenido una experiencia anterior está en cero. Tú tienes la experiencia acumulada. Pero lo que se van a ajustar contigo son ciertas cosas de tu carácter. Experiencia, conocimiento, habilidades que ya tenías no se van a perder. Lo que te anula para poder seguir en las manos del Señor es precisamente el miedo. Ahora, el miedo va a permanecer mientras no haya arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es la determinación de romper con lo que me hace daño. Arrepentimiento es conversión. Me estaba yendo torcidamente, me doy la media vuelta completa. ¿Y dónde es el camino correcto? Por aquí. Entonces por aquí voy. No vas a estar rapeando con el Evangelio. ¿No? Perdóname Dios, pero quiero pecar. Perdóname Dios, pero quiero pecar. Eso no es arrepentimiento. Eso es hacer lo que te da la gana. Eso es darle a Satanás la razón y decirle, sí, yo quiero ser como Dios, quiero hacer lo que me da la gana. Ahora, fíjate, si tú dices eso, Dios te va a decir, bueno, te di capacidad de decidir. Si tú quieres eso, amén, hazlo. Pero antes de eso, Él puso claramente, por eso la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios, qué va a ocurrir con nosotros
cuando eso ocurre. Entonces, el punto es obediencia o desobediencia. Diga conmigo, obediencia o desobediencia. Ahora, si yo le pregunto, usted va a decir obediencia, pues. La desobediencia a Dios trajo como consecuencia la ruptura de sus relaciones con su Creador. Trajo el deterioro de las relaciones del ser humano con la creación de Dios. Se le volvió hostil la creación. Y trajo el deterioro de las relaciones del ser humano con su prójimo. El prójimo de Adán era Eva y el prójimo de Eva era Adán. Y ahí nomás comenzaron las primeras peleas. Señor, la mujer que me diste, si me hubieras dado otra, si me hubieras dado la mona, Señor, pero esta que tú me diste, aló. Y la Eva, por no decir, pero este cabezón no estaba aquí, sino esta, la serpiente. Y comenzaron las peleas, comenzaron los desórdenes, las disfunciones. Esto no es nuevo, la Biblia tiene otro pasaje, la experiencia en Éxodo 20, 18, cuando Dios se está manifestando en el Sinaí. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Cuando Dios le había dicho a Moisés, convócame al pueblo que se me acerque. La primera vez era que se acerquen todos. La segunda, cuando sube ahí, le dice el Señor que no se acerquen, que se mantengan de lejos, porque si alguien sube va a morir. Pero en la primera no. Sin embargo, cuando vieron la gloria de Dios, de una manera como no se ha visto jamás, sobre un monte, relámpagos, luces, truenos, el monte que humeaba, dijeron, no, Moisés, habla tú con él, nosotros no, porque tenemos miedo. ¿Y por qué tenían miedo? Porque todavía Egipto estaba en sus corazones. Porque ni bien Moisés desapareció de la vista de ellos, comenzaron a levantar un becerro de oro. Comenzaron a las prácticas, a revivir las prácticas de Egipto. Entonces eso era lo que les hacía tener miedo de Dios, porque en el concepto de los dioses egipcios había un dios de la muerte. Y ese Dios también se manifestaba con truenos, fuego, relámpagos, aló. La obediencia viene cuando uno deja procesar su manera de pensar, y la única manera de procesar nuestra manera de pensar es alineándonos a lo que Dios dice. Diga conmigo, tengo que alinearme a lo que Dios dice. Una vez más diga, tengo que alinearme a lo que Dios dice. Diga, me guste o no me guste, tengo que alinearme a lo que Dios dice. Hay algunas cosas que no te van a gustar. A ese pueblo no le gustaba ver a un Dios invisible. Probablemente a alguien se le ocurrió la idea, porque lo dijeron, vamos a hacernos un Dios que lo veamos, que lo toquemos, que represente a ese que está arriba, que no queremos verlo para que no nos mate. Pero sí querían tener algo que podían manejar. ¿Sabes qué significa construir un becerro de oro? Que tu Dios sea algo que tú puedes manejar. ¿Sabes qué significa construir un becerro de oro? Hacerme un Dios que yo pueda manejar.
Parece que no entendió. Hacerse un ídolo cualquiera es tener un Dios que tú puedas manejar. Por eso David se burla de ellos, dice, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Pero si yo voy con mis miedos, sáname, dame plata, ayúdame, bendíceme. Como no oye, como no habla, dame. Y entonces tú vas a después a seguir haciendo todas las cosas que Dios dice que no haga. El verdadero Dios te dice, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Aló? Te estoy poniendo unas bases. Porque muchas veces nosotros nos emocionamos cuando uno predica. ¡Ah! Y Dios sí suelta remas, pero a veces por la emoción usted no capta lo que Dios quiere captar. Y la emoción se esfuma como la espuma y después no te queda más que 2 gotitas de revelación. Cuando Dios quiere fijar conceptos, principios de su palabra, para que sobre eso saltes de alegría. Todo el pueblo observaba, y muchos somos así. Que el apóstol se las vea con Dios, que los profetas se las vean con Dios. Nosotros no, porque si no Dios nos puede matar. No te va a matar Dios. Prueba, bajó Dios, Adán. No le dijo, ¿qué has hecho? Él ya sabía qué había hecho. Si no le dijo, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu posición? Teníamos una buena relación. ¿Dónde estás ahora? Escondido, Señor, porque tuve miedo. Tantos días hemos estado y recién tienes miedo. ¿Acaso no será que has hecho lo contrario a lo que yo te dije? Si alguien está haciendo lo contrario a lo que Dios le dice, arrepiéntase. Tome la decisión. Y Dios ayuda a los que se arrepienten por si acaso. No, Señor, es que no puedo con esta debilidad, me jala. El Señor te va a decir, sí, sé que te jala, pero aquí está mi mano, tómate de ella. Primero déjame sacarte de eso, después ponte delante de mí, te voy a enseñar mis caminos, mi vereda, y camina por ahí. Para que después no te lamentes y me estés diciendo desde ese pozo cenagoso, ¿por qué Dios a mí me pasa esto? Ahora, el miedo también nos hace conscientes de aquello que nos puede dañar. Pero la diferencia es que el miedo te embarga de tal manera que te paraliza, te deja como así, mejor no me meto con nadie, ni con Dios ni con nadie. Pero el temor no, el temor dice, eso me va a hacer daño, comer grasa todos los días me va a hacer daño, sí. Entonces, no dejo de comer grasa, no, voy a comer, pero voy a regular cómo como la grasa. ¿Aló? Comer harinas, arroz, camote, papas, fideos, todo eso en abundancia, ¿va a producir glucosa, va a producir diabetes? Probablemente sí. Entonces, ¿dejaré de comer eso con las comidas ricas que hay en Perú? No, sino que voy a regular. Eso es temor de Dios. Eso es el verdadero temor. ¿Aló? Hay cosas que yo tengo que me gustan, pero las voy a regular. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero aquello que sí es veneno, lo voy a dejar a un lado. Si estás en un problema, hay alguien que dice, mire, fácil, agarra ácido muriático y combínalo con Clerat. Y tómate un sorbito. No, pues hermano. Lo que te está diciendo esa persona es, suicídate. Usted ahí, con el verdadero temor de Dios, que no, yo no estoy eliminando ciertos lados del miedo, pero el verdadero temor te dice, no, eso no. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Quiero mostrarte que el verdadero temor de Dios sana enfermedades del cuerpo,
y fortalece los huesos. Un pecar constante, especialmente desobediente y negligente, lo que produce son enfermedades. Muchos sentidos de culpa, porque el miedo te hace vivir bajo culpa. Y la culpa no es otra cosa sino una acusación interna de ti mismo hacia lo que haces. El cínico por fuera manda a rodar a todo el mundo, pero en su mundo interno tiene una disfunción muy seria consigo mismo. Y eso produce enfermedades. Las enfermedades no vienen de la noche a la mañana, las enfermedades aparecen. El temor de Dios sana enfermedades del cuerpo. El temor de Dios crea una fuerte confianza. En vez de ponerte bajo un cascarón, bajo aquello en lo que se puso Adán y Eva, dice que se escondió entre los árboles. En vez de que tú te escondas, rompas la relación con Dios, tú vas a tener una fuerte confianza en Dios, alabado sea Dios. Una fuerte confianza necesaria para relacionarte con la realidad que tengas por delante, así sea adversa, porque tu confianza va a estar en Dios, alabado sea Dios. Tú vas a decir, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Va a tener una fuerte confianza para disipar los miedos a la realidad. Perderé mi trabajo, no me aceptan. No, usted va a crecer y los justos, dice la Biblia, que van a resplandecer como el sol que va en aumento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una fuerte confianza disipa los miedos a la realidad y fortalece la conciencia. Una fuerte confianza es la clave del éxito. Nuestros hijos heredarán los resultados de nuestro éxito. Si ese éxito está fundado en la confianza en Dios, entonces ellos también serán exitosos. El temor de Dios es una fuente de vida. Es un manantial de vida, porque el temor de Dios te remite a la palabra. Te remite a la palabra. Y muchas veces lo que yo pienso va a chocar con esto y esto va a chocar con lo que yo pienso a mi manera, a mi modo. Especialmente cuando el diablo ha clavado esa maldición, porque es maldición ese pensamiento. Haz lo que te da la gana, porque así serás como Dios. Cuando yo temo a Dios, este libro va a producir una pelea aquí adentro. Pero es mejor decir, Señor, yo me rindo a lo que tú dices. Porque al final de cuentas, eso te traerá sanidad, te traerá una fuerte confianza y también traerá fuente de vida para ti. Es un medio contra las depresiones. El temor de Dios es un remedio contra el desgano, contra la falta de motivación. Los que temen a Dios no tienen un carácter débil, no tienen un carácter medroso, no, se paran firmes. Son como ese salmista que ya te dije, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿A quién le tendré miedo? ¿Qué cosa me podrá llenar de pavor? Alabado sea el nombre de Dios. Un salmo dice que Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre atlético o del guerrero, sino se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y muchos confunden la misericordia de Dios. Muchos confunden la misericordia de Dios con que Dios, ya pecaste, hiciste algo malo, ya hijito, sigue nomás. No, no es así. Dios detiene lo que tú te mereces, pero no para que sigas en lo mismo. Porque yo pienso que mi Dios aún, mi Señor Jesús que está a la diestra del Padre, aún todavía derrama lágrimas. Porque es como que este cuadro aparece, mi hijo, esta mi hija está haciendo lo que le da la gana. Padre, que tu juicio, lo que tú ya estableciste como consecuencia del pecado, no le venga encima. Padre, que la noche no se le venga encima. Y Él está deteniendo lo que mereces, esperando que vengas a Él para que Él te ponga en sus caminos, no en tus caminos, no en lo que a ti te da la gana. Ahí es cuando opera la verdadera misericordia.
Ahora puede que te enmiendas 1, 2, 3, 4, 5 meses, un año y por ahí otro tropiezo de alguna otra cosa. Otra vez la misericordia de Dios para encaminarte. Así que cuando predicamos de la gracia y la misericordia de Dios, no estamos predicando, bueno, haz lo que te da la gana. Porque Dios al final de cuentas es tan bonachón. No, si es así, Dios sería un tontonazo. Ni tú mismo eres un tontonazo. Alguien te puede escupir al pantalón una vez y tú ya está bien, no te preocupes. Pero después, de nuevo, ya lo comienzas a mirar. La tercera, ya te sacas el saco. ¿Y qué tienes tú? Si tú mismo, y tú crees que Dios, bueno, Él es misericordioso, sí. Pero al final, ¿sabes qué? Ni siquiera Dios se ocupa en mandarte nada. Él no te manda un dardo, Él no te manda una lanza. No, no. Dice, bueno, este no quiere que se le venga la noche. O sea, lo que ya está dicho que va a suceder por causa de la desobediencia, te va a venir. Punto. No es que Dios te agarre en ese momento y te agarra a patadas, muchacho malcriado. No, Dios no es así. Esa es la manera como tú lo tienes. Él ya determinó qué va a ocurrir. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es perdición. Y la palabra fin ahí no es el último día de tu vida, no. La meta de eso, así como cuando nos proyectamos en cosas buenas, hay una meta, ¿no es cierto? Hay un tiempo en el que uno espera. Si yo siembro melocotones hoy, nuevecitos, en 3 años, yo voy a saber que esa planta me va a estar dando melocotones para vender en el mercado y para comer. Antes de los 3 años, no. Porque ese es su tiempo. Y eso se llama meta. Y hay pecados que tienen consecuencias igual. Por eso vuelvo a repetir, aquel tonto que vino a confesarme, he pecado y hace unos días y no me ha pasado nada. No me ha arrollado ni un carro, no me ha venido ni una enfermedad. Ni siquiera me siento mal, me dijo el bandido. Yo le expliqué, lo que está pasando es que la misericordia de Dios se está deteniendo para que te arrepientas. Y si no te arrepientes, algún día que menos espera, cuando tú estás recontra tranquilo y aún estás zapateando porque pecas y no te pasa nada, ¡bum!, se te viene la noche encima. Se te viene la noche encima. Se te viene la noche encima. Y ahí es cuando todo el mundo dice, Dios, ¿por qué me castigas a mí? ¿Qué hice yo, Señor? Como el bandido que cantaba, déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. Y tenía como 40 hijos sin reconocer. A Dios le causa satisfacción y placer los que le temen. Dígale a su vecino, si tú le temes a Dios, le causa satisfacción y gozo. Diga, Dios se goza contigo si tú le temes. Dios elige como sus amigos íntimos aquellos que le temen y a ellos les explica sus planes. ¿Quieres que Dios te explique sus planes? ¿Quieres estar claro de qué es lo que Dios quiere contigo? Teme su nombre, teme su palabra. El principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor a Dios. A los temerosos de Dios les va bien. Nada falta a los que temen a Dios. Nada falta a los que temen a Dios. Aún el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Así que yo te vengo a decir que tú estás andando en tu propio camino, haciendo lo que te da la gana. No me pasa nada, me están cuidando los ángeles. No, te están cuidando principados y potestades del infierno. Y si no te pasa algo, la misericordia de Dios está deteniendo. Pero cada cosa tiene su meta. Y ese día se te va a venir la noche. Más bien, vuélvete al Señor.
Comienza a mirar al Señor en serio. Ahí es como que empezaras de nuevo, pero no vas a empezar de nuevo. Simplemente humíllate delante de Dios. La Biblia dice, feliz el hombre que siempre teme a Dios. Riquezas y honor y vida son el premio de la humildad y son el premio del temor de Dios. El temor de Jehová lleva la vida. Con él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal. El temor de Jehová aumenta los días. Muchos se mueren jóvenes, 40, 50 años, sin acabar sus días porque viven mal. Esto es lo que trae el temor de Dios. Esta es la bendición abundante que trae el temor de Dios. Si lo puedes leer, léelo conmigo. Número 1, larga vida, ninguna visita del mal, deseos cumplidos, descendencia poderosa, honor, riquezas, salud, confianza en Dios, sabiduría, bienestar, felicidad, protección, trabajo fructífero, vida tranquila. Dios te va a oír siempre y la iglesia va a crecer porque Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Denle un gloria a Dios. Dios quiere que seas un árbol plantado junto a corrientes de agua. Dios quiere que seas como un árbol que está a la orilla del río de Dios. Alabado sea su nombre. Porque los frutos que Dios va a traer sobre ti son todos esos. Más de 20 beneficios que son tu bendición abundante. Entonces yo te quiero resumir ahora. Siguiente cuadro. Que no confundamos miedo con temor de origen divino. Hay un temor de origen humano que más te trae la perturbación angustiosa, que el mismo diccionario de la lengua española define así: miedo, perturbación angustiosa. Ese es el miedo de origen humano y trae miedo, distanciamiento, alejamiento, deterioro de relaciones, peligro. Usted siempre se siente amenazado. Y otras consecuencias colaterales de eso es la paranoia, que siente que todo el mundo está contra ti. Oyes voces como que si, ¿no?, te están persiguiendo. Tu vida no vive tranquila, no puedes dormir. Esa es otra consecuencia colateral. Insomnio, que te quita el sueño. Y el no dormir es muy dañino para la salud, el no dormir. El Señor dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muchos de los miedos surgen por lo que dice Juan 14:27. No amamos a Dios porque no guardamos su palabra. Pero el verdadero temor de Dios es de origen divino. Y uno de los espíritus, una de las habilidades que nos da el Espíritu Santo, una de las 7 habilidades de los 7 espíritus de Dios, se llama espíritu de temor de Jehová. Isaías 11:2 dice que el Señor nos da su espíritu, espíritu de inteligencia, de conocimiento, espíritu de poder, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Jehová. Dios no reparte este espíritu para que usted viva así. Dios reparte este espíritu para que usted alcance los frutos de ese árbol que hemos visto. Entonces, aquí es donde uno odia el mal. Puede ser que el mal te aborde, te agarre, te jale la oreja, te jale los pelos, donde sea, tu alma se la jala para cierto lado, pero el temor a Dios te lleva a odiar el mal. ¿Aló? A pelear ahí dentro de ti mismo, aunque dé vueltas. Tengo una bolita que se sube y se baja, una bolita que se sube y se baja. ¿Qué bolita ni bolita? ¡Fuera!
Saque esa bolita, agarra tu estómago y sin ninguna bolita que se sube y que se baja. Vamos, hágalo ahí, ninguna bolita se va a subir ni se va a bajar. Dígalo, hecho fuera. Alguien diga aleluya. Entonces aborreces el mal. No te haces amigo del mal, sino enemigo del mal. No te apartas del camino de Dios y comienzas a restablecer las relaciones con Dios, la relación con tu prójimo, la relación con tu creación. El temor es un don de Dios, por eso es el espíritu del temor de Dios. Aleluya. ¿Se puede aprender a temer a Dios? ¿Se puede aprender a temer a Dios? Sí. Solo los que tienen el espíritu del temor de Dios en su vida pueden aprender a temer a Dios. Por eso Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, no se queden ustedes como huérfanos, tímidos de qué les va a pasar, qué les va a suceder, porque no los voy a dejar huérfanos. El espíritu de mi Padre. Hello. ¿Dónde está Samuelito? Come on, Samuelito, sube. El espíritu del Padre estará en ustedes. El mismo espíritu que estaba en Jesús estaba en él. Fíjense, antes que se manifieste el Señor con Lucas 4:18, donde dice el espíritu del Señor está sobre mí para proclamar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Antes de eso, desde los 12 años, el espíritu de temor de Jehová estaba con él. Por eso es que entendió los planes desde el adolescente. Ahí está mi madre que grita aleluya y me hace la barra. Esa mujer sencilla me enseñó los caminos de Dios. Me encaminó, a veces con su San Martín, pero siempre me ponía en el temor de Dios. Si alguna riqueza grande ella me ha dado, más allá de cualquier herencia que hay por ahí, es ese, el temor de Dios. Un aplauso a ella. Y ella no es universitaria, no es graduada, no tiene título. ¿Llegó Pablo Ventura? No. Pero sí es una hija del Dios Altísimo. Así como muchas mujeres aquí. Mi padre también me enseñó el temor de Dios. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¿En qué consiste aprender el temor de Dios? Consiste en permitirle al espíritu del temor de Dios, al Espíritu Santo, hacer esta parte de su obra. Antes de que tenga sabiduría, inteligencia, poder, pídele al Espíritu Santo, dame la habilidad de temer a Dios. Permitir al espíritu del temor de Dios tomar control sobre la forma como nos relacionamos con el mal. Diga conmigo, el espíritu del temor del Señor me va a enseñar a relacionarme con el mal. Diga, el mal no tomará dominio de mi mente, ni de mis sentimientos, ni de mi voluntad. Diga conmigo, el mal será discernido por la palabra de Dios que entrará en mi entendimiento. Diga, la palabra que entra en mi entendimiento me dará discernimiento para rechazar el mal, para odiar el mal, para aborrecer el mal. Y vamos al Salmo 34, 12 al 14. El último cuadro, Iván. Eso. 4 cosas.
el temor de Dios en la práctica, porque usted siempre se pregunta, ¿y en la práctica cómo lo hago? Todo el rollo que usted habló está bonito, pero ¿cómo lo hago en la práctica? Alguno puede decir, todo el floro que me ha dado usted está bueno, pero ¿cómo lo vivo en la práctica? La misma palabra de Dios dice, el Salmo 34, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Número 1, guarda tu lengua del mal. Número 2, y tus labios de hablar engaño. Número 3, apártate del mal y haz el bien. Y número 4, busca la shalom y síguela. La shalom empieza reconciliándonos cuando estamos mal en algo, pero luego termina estableciendo relaciones correctas. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Número 3, busca la paz y síguela. Y número 4, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No solo cuando te jalan la oreja. Si a alguno Dios le jaló la oreja esta mañana, persevere en el temor de Dios. Póngase de pie. Póngase en actitud de meditación. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Dice Dios en la Escritura. Hermanos míos, no os hagáis maestros como muchos de ustedes se creen maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, se domestica y ha sido domesticada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, hermanas mías, esto no debe ser así. ¿Acaso algún grifo o caño puede echar por una misma abertura agua dulce y amarga a la vez? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la misma vez. Controlemos nuestra lengua, la manera como hablamos.
Porque lo que tú hablas es lo que tú piensas. Y lo que nosotros pensamos debe estar alineado a lo que Dios dice. Si te alineas a lo que Dios dice, estaremos siempre hablando cosas para edificación, cosas buenas, cosas loables, cosas que orientan. Y si no lo hacemos, estaremos creando confusión. El Señor te pide: apártate del mal y haz el bien. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La herencia se disfruta en vida. Por lo tanto, aquí no está hablando de que al final de cuentas perderás todo, sino mientras vives no disfrutarás la heredad de la bendición de Dios, tu bendición abundante. Tercero, dice la Biblia: busca la paz y síguela. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, orgullosos, irritándonos unos a otros. Persevera en el temor del Señor. Escucha lo que Dios dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Hay un porvenir si perseveras en el temor de Dios, y tu esperanza no será frustrada. Y bienaventurado aquel hombre que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Te bendiga Jehová desde Sión, y veas el bien del Perú todos los días de tu vida, y veas a tu descendencia con paz permanente. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa es la que teme al Señor. Levanta tus manos. Bienaventurado el que teme al Señor. Puede que tengas flaquezas, puede que alguna tentación ató tu vida y te está jalando. Si temes al Señor, esas cuerdas se romperán. Puede ser que alguna trampa esté sobre ti, o estás a punto de alguna trampa, de repente ni lo sabes. Pero el que teme al Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor y no permitirá
que caigas en ninguna trampa. El que teme al Señor puede tener un ejército contra él, pero no temerá su corazón, ni desfallecerá. El que teme al Señor caminará con la luz del Señor, es decir, todo lo tendrá claro. Y aunque no veas respuesta para la adversidad de la circunstancia y la realidad, al mirar al Señor tu Dios, pronto verás el camino. Pronto sabrás lo que tienes que hacer. Alabado sea Jesús.